hermanas, amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación, de la televisión en HD y a través de las diferentes redes sociales. El día de hoy, en esta enseñanza, en la misión cristiana Testigos de Jesús, el tema es de nuestra enseñanza, Jehová, el Dios que siempre nos sorprende. Los versículos que son clave y que vamos a basar esta enseñanza el día de hoy son Génesis 15:6, que nos dice, Génesis 15:6, y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El segundo versículo es Hebreos 11:6, parte B, que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estos dos versículos podemos entender y podemos discernir a través de la lectura y por la revelación del Espíritu Santo que todo lo que esperamos o lo que pretendemos recibir de Dios será siempre y cuando nosotros creamos, siempre y cuando nosotros tengamos fe en que existe, en que Él existe y que premia, que galardona a los que en Él creemos, porque los que no creen en Él no pueden esperar recibir nada de Él, especialmente sorpresas. Dios nos sorprende siempre con cosas maravillosas. Cada despertar, cada mañana que abrimos los ojos, es una sorpresa, porque realmente no sabíamos si ese día íbamos a poder abrir los ojos, íbamos a poder ver un nuevo día, si ese día en que abrimos nuevamente los ojos, íbamos a poder respirar, íbamos a poder caminar, íbamos a poder oír, ver, gustar, tocar y hacer todas esas cosas que para nosotros son normales, pero que cada día son una verdadera sorpresa porque no sabemos si las vamos a tener. No sabemos si durante la noche en que dormíamos, como le ha sucedido a miles de personas, les sobrevino un infarto al corazón o un infarto cerebral y nunca más se despertaron, o se despertaron paralíticos, impedidos, inválidos y sin sus diferentes capacidades para poder llevar una vida eterna. Así que Dios cada mañana nos sorprende. El cantar de un ave, el soplido del aire, el sol radiante que sale y que alumbra nuestras ventanas, todo eso es una sorpresa cada día, porque repito, cada noche que nos acostamos no sabemos que vamos a recibir eso el día siguiente. Y aquí la definición etimológica o el significado de lo que válgame la redundancia, de lo que significa sorpresa. Sorpresa es la alteración emocional causada por algo inesperado, o sea, algo que no esperábamos, que no estábamos seguros que iba a ocurrir, ocurre, y eso altera nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿verdad? Las altera, causa un efecto por la sorpresa, por el factor sorpresa. Las sorpresas pueden ser positivas o negativas. Obviamente a los hijos de Dios las sorpresas siempre no son positivas, son de gozo, de alegría, de paz. Y como les decía, muchas veces como estamos acostumbrados a recibir las cosas, aunque no las esperábamos, pero de hecho las damos como que si se van a dar, como por ejemplo si nos vamos a despertar mañana, si dentro de un minuto o dentro de una hora o dentro de un día o dentro de una semana todavía estaremos en esta tierra de los vivientes o estaremos esperando la segunda venida del Señor. Entonces por eso es que Dios cada día nos sorprende y cada día nosotros debemos de ser agradecidos con esas sorpresas que nos dan, que Él nos da. Igual como un padre, los padres muchas veces en los cumpleaños de nuestros hijos, en los aniversarios de bodas con nuestros cónyuges, en Navidad, en Pascua, siempre nos gusta dar sorpresas. Esas sorpresas que son bonitas, agradables, que son presentes, son regalos que nosotros hemos pensado o que nos hemos enterado que ese ser querido o ese amigo o esa persona estaba deseando recibir. O sea, una sorpresa grata. Así es Dios. Dios nos sorprende cada día con sus maravillas. A veces con cosas grandes, como la condonación de una deuda en un banco, o la deuda o el pago, el recurso para pagar, cancelar una deuda de una tarjeta de crédito, adquirir un empleo, diferentes cosas de ese tipo. Pero también Dios nos sorprende como Padre maravilloso
con cosas pequeñas que nosotros no sabemos valorar muchas veces, como el podernos despertar cada mañana, como el poder adquirir un estacionamiento en un centro comercial que está repleto de personas, como recibir un abrazo de alguien que nosotros creíamos que no nos apreciaba, como recibir aplausos cuando se hace algo positivo en el área artística, en el área profesional o en el área familiar. Y Dios, a través de su palabra, podemos ir viendo cómo sorprendió y cómo hizo grandes maravillas y prodigios que muchos hoy los han olvidado. Por ejemplo, vemos cómo Dios hizo a Eva para acompañar a Adán. Vamos a ir a Génesis 2:18. Vamos a ver ahí la palabra, Génesis 2:18. En donde nos dice la palabra, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, Dios sorprendió a Adán porque lo miró que estaba solo y que no era bueno que estuviera solo, y le dio una gran sorpresa que fue su pareja, Eva, para que lo acompañara y con él pudiesen regir la tierra y todo lo que Dios había creado. Asimismo, podemos ver en Génesis 2:22, un poquito más adelante, 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Una sorpresa positiva, una cosa buena, algo agradable para Adán. Luego podemos ver a través de la Biblia, y quiero decirles que casi en cada uno de los libros de la Biblia, en cada uno hay cosas maravillosas con las que Dios sorprendió a los hombres durante toda la trayectoria de la existencia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cosas maravillosas, milagros, prodigios, dones, talentos, libró a muchos de la boca de los leones, del fuego de los hornos, abrió el mar para que su pueblo pudiese escapar, o sea, tantas cosas maravillosas con las cuales Dios ha sorprendido a los hombres a través de la historia y de la existencia humana y de la creación. Vemos, vamos a ir a Génesis 15, primero, Génesis 15. Cuando Dios sorprendió a Abraham con un hijo, siendo, dice capítulo 15, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Luego pasamos al versículo 5, ahí mismo en el capítulo 15, y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el versículo en que se basa nuestra enseñanza del día de hoy. Y vemos cómo, siendo Abraham un hombre viejo, un hombre con la edad sobrepasada, o sea, normalmente no hay persona, varón fértil a la edad que tenía Abraham, y mucho menos su mujer. Luego vemos en Génesis 21, capítulo 21, un poco más adelante, cuando viene en el capítulo 21, dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Imagínense qué sorpresa esa, una sorpresa maravillosa. Y eso no es nada para Jehová nuestro Dios, son cosas chiquitas para él. Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Imagínense qué sorpresa más maravillosa la que Dios hizo con estas dos personas. Y así como las hizo con ellos, las hace cada día con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que, repito, muchas veces nosotros
no sabemos apreciar esas sorpresas. O sea, las despreciamos, las miramos como cosas normales, como que son una obligación de Dios para nosotros, como el podernos despertar, como el poder estar de pie, como el poder respirar, ver, oír, andar y hacer tantas cosas que como las creemos normales, entonces no le damos gracias a Dios y no apreciamos esas sorpresas maravillosas que nos da cada día que nos levantamos. Luego podemos ver un poco más adelante en Josué capítulo 10, la derrota de los amorreos. Vamos a leer este capítulo. Dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, y a Piriam, rey de Jarmut, a Haifa, rey de Laquis, y a David, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Era una conspiración en donde 5 reyes se juntaron para combatir al pueblo de Israel, comandado y dirigido en ese momento por Josué. Y dice en el versículo 8, dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y en el 10 dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Jorón, y los hirió hasta Asca y Maceda. Y mientras iban huyendo del pueblo de Israel, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Imagínense, Dios libró a su pueblo de la agrupación y conspiración de 5 reyes poderosos que los iban a atacar. Y el pueblo de Israel, dice aquí, fueron más los que Dios mató que los que mataron a espada los soldados del pueblo de Israel. O sea, Dios libró, Él directamente libró a su pueblo de la espada, de la muerte y de los enemigos de Israel. O sea, Dios peleó por ellos. Así podríamos decir literalmente. O sea, Él salió, peleó, dice aquí, arrojó piedras desde el cielo y los mató. Piedras de granizo, dice. Cosas maravillosas, imagínense qué sorprendente, qué sorpresa más maravillosa la que Jehová nuestro Dios hizo por estas personas y por nosotros, obviamente, porque somos descendientes de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y seguimos viendo también en el capítulo 13, vamos más adelante, capítulo 13 capítulo 12 de Josué, dice: reyes derrotados por Moisés. Dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y a todo el Arabá al oriente. Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Armón, y desde el medio del valle, y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jabob, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar Cineret al oriente, y hasta el mar de Arabá, al mar Salado al oriente, por el camino de Bet Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas de Pisga. Vamos a ver también otras grandes sorpresas que Dios hizo por algunos de sus hombres bíblicos y de sus profetas. Vamos a ir a Jonás 1:17. Jonás 1:17, pues Jonás es uno de los profetas muy conocido por el pueblo de Dios. Y Jonás, básicamente, por desobedecer a Dios, tomó un barco y luego fue arrojado al mar. Un gran pez lo tragó. Imaginen qué sorpresa la que Dios le dio por haber desobedecido, pero Dios tuvo misericordia de él. Él oró e hizo Dios
que el pez lo arrojase a Jonás, que lo echase. O sea, volvió a la vida Jonás, podemos decir. Esa es una gran sorpresa, cosa que ni la ciencia, ni el hombre, ni la concepción de la capacidad mental del hombre podría percibir y entender y aceptar físicamente o científicamente una cosa como esta. Y vemos cómo Jonás luego fue a predicar al pueblo de Nínive, y como era un hombre muy enojado también, vemos cómo él pues luego se enojó, se molestó porque Dios tuvo misericordia de ese pueblo, de esa ciudad, y no la destruyó como había dicho Dios, porque se arrepintió al ver que el pueblo de Nínive cambió su pensamiento y su mala conducta, desde el rey hasta el último de los siervos de ese pueblo. Vamos a ir más adelante y vemos en Lucas 1:26 otra gran sorpresa. Nos sorprendió a toda la humanidad con el advenimiento del Mesías, con el advenimiento de ese Cordero de Dios, con cuya sangre selló un nuevo pacto que nos permitió a usted, a mí, a millones, poder reconciliarnos con Dios el Padre y poder ser aceptos al Padre y ser aptos para salvación y para vida eterna en la resurrección que Él nos ha prometido. Vamos a leer ahí en Lucas 1:26. Dice: el anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando se vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, que llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra todo, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínense, creo yo que este es una de las sorpresas más grandes que Dios le ha dado a la humanidad. La concepción de una virgen por parte de ese ser santo, que imposible podemos entender esto científicamente, cómo el Espíritu Santo fecundó a la virgen, nació ese ser santo sin que la mujer haya conocido varón. Podemos decir que es científicamente imposible concebirlo, pero Dios sí lo hizo, y con esto sorprendió a la humanidad, porque Dios simple y sencillamente pudo haber venido y pudo haber dicho, porque Él es todopoderoso, y haber dicho: no, los perdono, y ahí termina todo, y página nueva. Pero Él nos sorprendió con esta maravilla, con esta circunstancia maravillosa e increíble para algunos, pero creíble para los que tenemos fe, en donde su Hijo amado se hizo carne, se hizo hombre, fue concebido por una virgen, nació del vientre de una virgen, creció como ser humano, sufrió todos los embates de la vida, todos los dolores del cuerpo, humillaciones, desprecios, latigazos, todo sin haber pecado, siendo inocente, para podernos salvar a usted y a mí, para poder pagar Él, compensar todas las maldades, todas las cosas, los pecados y todo lo malo que hemos hecho y con lo cual nacimos, para podernos dar esa oportunidad de tener reconciliación con Dios Padre y poder tener acceso a la vida eterna, a la eternidad junto con Él. Cosa maravillosa, sorpresa maravillosa esa. Yo creo que es uno de los regalos que no hay forma de valorarlo, no hay precio para valorar ese regalo, esa sorpresa que Dios nos da, que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Pero como es gratis,
como es regalado, como no hay que hacer nada, no hay que comprar, no hay que trabajarlo para recibirlo, no hay que hacer nada más que creer y tener fe en que eso es cierto. Entonces mucha gente desprecia esa gran sorpresa, ese gran regalo que Dios nos dio desde hace más de 2000 años y que solo tenemos que decir, sí creo y acepto a Cristo Jesús como el Mesías, como el Señor y Salvador de mi vida. Nada más, no hay ningún otro precio que pagar porque Él ya lo pagó. Estas son el tipo de sorpresas maravillosas que Dios nos da cada día, porque cada día que alguien que no tiene salvación abre sus ojos y se despierta y tiene vida, es un día de oportunidad para poder conocer a ese ser maravilloso y aceptar ese sacrificio acepto que hizo el Cordero de Dios para reconciliar a la humanidad con Dios. Y es importante que usted que nos está viendo tenga conciencia de ello, adquiera conciencia de esa sorpresa, de ese regalo que Dios nos da, regalo porque no hay que pagar por recibirlo, solo hay que creer y aceptarlo. Esa es una gran oportunidad porque no sabemos si mañana vamos a tener esa sorpresa de poder abrir los ojos, pensar y poder tener la oportunidad de aceptarlo. Porque hay muchos que dicen, no, cuando uno les quiere hablar de Cristo Jesús, de la salvación, del Evangelio, de las buenas nuevas, dicen, no, hoy no, estoy ocupado, venga mañana o la próxima semana, sin saber si la sorpresa del día siguiente va a ser que va a estar en una sala velatoria. Y ahí ya no hay esperanza, ahí ya no hay oportunidad, ahí ya no hay chance, ahí ya no hay retroceso. Vamos a ver otras pasajes bíblicos en donde Dios sorprendió a la humanidad y sorprendió a sus hombres de fe. Vamos a ir a Daniel 3:25. Y él les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Imaginen qué sorpresa más maravillosa, tanto para estos 3 varones de Dios como para el rey Nabucodonosor y los sátrapas y la gente que estaba ahí, ver que a estos hombres de Dios los habían metido al horno de fuego por desobedecer edictos del rey, que eran contrarios a su fe en Jehová nuestro Dios, pero eran 3, pero el rey dice que miraba 4 adentro, y uno que tenía apariencia de hijo de Dios. Imaginen qué cosa más maravillosa, qué sorpresa más maravillosa de Dios para sus hijos que estaban ahí en el horno de fuego, como para los otros. Y vemos que este tipo de sorpresas gratas y maravillosas son las que Dios les da a sus hijos. Vamos a ver también más adelante en Daniel 6:16. Daniel 6:16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y bueno, todos conocemos también cuál fue el final feliz y maravilloso de esta historia, en donde Daniel, Dios guardó, cuidó y protegió a Daniel, y los leones estuvieron ahí y no le hicieron nada. Pero cuando el rey ordenó y permitió a Daniel salir, porque Dios lo había protegido y no lo habían matado los leones, echaron a los que lo habían acusado y a esos sí los devoraron, en el aire iban cuando los desgarraron los leones. Entonces, cosas maravillosas, ¿verdad? Que Dios, sorpresa maravillosa con la que Dios ha bendecido a la humanidad y a sus hombres. Vamos a ver también, hay una historia, la podemos ver en Isaías 38, cuando el rey Ezequías se enfermó y el profeta Isaías llegó y le dijo al rey, dice Dios, que te alistes, que vas a morir. Y el rey lloró, suplicó y Dios le concedió 15 años más de vida. Pero vemos cómo Dios sorprendió gratamente a este rey Ezequías cuando le concedió 15 años más de vida.
Y Dios, ¿cómo le advirtió? Y le dijo, pon tu casa en orden, porque de cierto vas a morir. O sea, advirtiéndole Dios a través del profeta. Estas son cosas maravillosas. Muchas congregaciones cristianas no creen en la profecía, en la revelación que Dios da a su pueblo, a su iglesia, a través de los profetas. Y esto, tal y como era en el antiguo, es en el presente. Dios advierte muchas cosas a través de los profetas. Y hoy vemos cómo muchos profetas de Dios han advertido sobre circunstancias políticas, económicas, sociales, de salud y en diferentes áreas. Han advertido al pueblo de Dios y muchos no hacen caso, no obedecen o no creen estas revelaciones que Dios hace y que las viene haciendo desde el Antiguo Testamento hasta en la actualidad. Y vemos cómo también al mismo rey Ezequías también Dios hizo, en una de las circunstancias de él, hizo retroceder el tiempo, hizo retroceder el sol sobre el reloj, que ya había pasado 3 grados y lo hizo retroceder, cosas que la ciencia no puede explicarla y son sorpresas maravillosas para la humanidad. Igualmente, en Segunda de Reyes 4 y 5 vemos cómo Dios sorprendió gratamente a la viuda multiplicando el aceite cuando ella fue donde el profeta Eliseo y le dijo que los acreedores le querían quitar hasta los hijos y el esposo había muerto, y le explicó que tenía ese problema y Dios hizo un milagro a través del profeta Eliseo y le dijo que llenara, qué es lo que tenía, y dijo, solo tengo un cántaro con aceite, y le dijo, consigue todo lo que puedas y llenalo a los demás. Y Dios hizo un milagro, ella vendió y pudo pagar la deuda que tenía. Así también Dios, no solo a través de Cristo Jesús, pagó la deuda que teníamos nosotros por nuestros pecados con el Padre, sino que también sé que en mi caso así me ha pasado y sé que a muchos les ha pasado, que Dios nos ha pagado las deudas que teníamos con bancos, con tarjetas de crédito, con prestamistas, con el gobierno o con las municipalidades o con quien sea. Dios sorprendentemente, sé que en muchos casos, a mí me ha sucedido y sé que a muchos les ha sucedido, Dios ha proveído milagrosa y sorpresivamente recursos y para que nosotros hayamos podido honrar esos compromisos, esas deudas, esos préstamos. Vemos también cómo el profeta Eliseo también resucitó, Dios hizo un milagro, resucitó al hijo de la Sunamita, que era una mujer piadosa que atendía a los hombres de Dios, y resucitó al hijo de esta que había muerto a través de Eliseo. Multiplicó los alimentos en tiempos de hambruna, sanó a Naamán, general sirio, que lo mandó, tenía lepra, y fue donde el profeta, y el profeta le dijo, solo metete 7 veces en el río Jordán y ahí vas a curarte. Y él, el general, enojado porque creía que era broma, creía que le iba a pedir algo más grande, un sacrificio más grande o dinero, y como no le pidieron nada y era gratis, igual que muchos no quieren aceptar a Cristo porque como es gratis, entonces, pero este general Naamán sí fue inteligente e hizo, aunque sea regañadiente, hizo lo que le había ordenado o instruido el profeta. Se metió las 7 veces al río y salió limpio completamente de la lepra, que era una enfermedad peor que el SIDA en la actualidad, peor que el cáncer, peor que cualquier otra enfermedad que hayamos conocido nosotros ahorita, porque era contagiosa y las personas eran retiradas de su familia y eran vueltos parias, o sea, eran sacados de la sociedad. O sea, no solo tenían el sufrimiento de la enfermedad, que duraba mucho tiempo y se los iba comiendo poco a poco, sino que perdían todo lo que tenían, sus bienes, su familia y todo. Y este general, inteligentemente aceptó la instrucción y se salvó. Grandes sorpresas y maravillas que Dios nos narra a través de su palabra. Vemos también cómo a través del profeta Eliseo hizo flotar un hacha, también con una cosa pesada que se había hundido en el río, que era supuestamente prestada, y la hizo flotar para que la recuperaran las personas. Libró al pueblo del sitio del ejército de los sirios y de la hambruna sin disparar ellos una tan sola flecha ni sacar la espada. Esto está en Segunda de Reyes 6:24. Dice, sorprendió al rey de Siria que quería invadir a Israel y Dios le revelaba a Eliseo los planes más secretos. Imagínense si nuestros gobernantes hicieran lo que hacían los reyes en el Antiguo Testamento, que se dejasen asesorar por los profetas y por los hombres y mujeres de Dios en los consejos y en las revelaciones. Imagínense que yo sé que muchos conocen esta historia, en donde el rey de Siria
hacía los planes más perfectos, las estrategias de guerra más brillantes junto con sus generales, pero cuando las iba a ejecutar, ya el rey de Israel ya las sabía, porque Dios se las revelaba a Eliseo y Eliseo le decía al rey de Israel qué es lo que iban a hacer sus enemigos. Entonces cuando aquellos llegaban, ya ellos estaban preparados. Entonces este rey de Siria se dio cuenta por uno de sus asesores que le dijo que el profeta revelaba, que Dios le revelaba al profeta antes de que se ejecutaran las más estrategias más secretas que ellos hacían. Entonces el rey mandó a querer detener y capturar a Eliseo y a Giesi, su siervo, su asistente, para poder evitar que que Dios a través de le revelara al ejército y al rey de Israel las estrategias de los sirios. Pero también ahí sorprendentemente Dios defendió a Eliseo y a Giesi, y Eliseo, el asistente Giesi, tenía miedo cuando vio todo el ejército de los sirios que se los iban a llevar, y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Oró a Dios para que le abriera los ojos a su asistente, y aquel vio los carros de fuego y los caballos y todo lo que estaban ángeles para defenderlos a ellos, y más bien ahí salieron casi perdiendo los sirios, fueron cegados prácticamente y no pudieron detener a Eliseo. Estas son historias maravillosas, casi increíbles para la ciencia. Estas historias son realmente por revelación que se entienden y se creen por fe. Vemos también al rey Ezequías, como les había contado, a que Dios los libró del ejército también del rey Senaquerib, quien quería entrar a invadir, y Dios los libró también sin ni siquiera haber disparado ni una flecha ni nada, sino que entre ellos mismos se mataron. Básicamente la clave para recibir estas sorpresas gratas y maravillosas es creer que Dios es galardonador de quienes creen en Él, y creer que Dios es capaz de hacer las cosas que nosotros con nuestra mente tan limitada no podemos creer que Dios puede hacer. Cosas maravillosas como retroceder el sol. Díganme, qué potencia del mundo, qué nación, qué ejército puede o podrá o podría hacer que el sol retroceda 3 minutos o 1 segundo siquiera. Y recordamos también una de las guerras de Josué, cuando Josué oró a Dios y Dios detuvo el sol hasta que terminó la guerra. O sea que dice la palabra que casi estuvo el sol, dice, 12 o 14 o 15 horas sin esconderse en el cenit, para alumbrar y para que el ejército de Israel pudiese tener la victoria sobre sus enemigos. Cosas maravillosas como estas son con las que Dios nos sorprende cada día, pero la sorpresa o el regalo más grande que Dios nos ha dado, repito, es haber enviado a su Hijo amado a morir por nosotros. Y finalmente podemos decir que lo que no será una sorpresa para los que creemos en Cristo Jesús, en su segunda venida y en su resurrección, y en que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que nosotros estamos seguros, no va a ser una sorpresa, estamos seguros de que algún día vamos a ser levantados para reinar y vivir en gloria eternamente con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Eso no va a ser una sorpresa porque lo estamos esperando. La sorpresa va a ser para aquellos que no aceptan, ni han aceptado, ni creen en Cristo Jesús como el Salvador y el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y el único camino y la puerta que conduce al Padre. Esos sí, desafortunadamente, van a ser sorprendidos cuando partan de este mundo y cuando sean levantados, no como nosotros para vida eterna, sino para condenación eterna y para sufrimiento eterno. Así que yo los invito a que no sean sorprendidos con esto. Acepten ese sacrificio que Cristo Jesús hizo por toda la humanidad y por usted especialmente, por su familia. Acéptelo hoy, que hay tiempo, porque mañana no lo sabemos, dentro de 1 hora no lo sabemos. Eso solo Dios lo sabe. En este momento es la oportunidad. Así que yo voy a pedirles que ahí donde están puedan agachar sus cabezas, inclinar su cabeza, y vamos a hacer una oración para aquellos que no conocen y no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Señor y Padre nuestro, Jesús,
de Nazaret, Hijo del Dios Altísimo, el día de hoy te damos las gracias por ese sacrificio acepto que hiciste por nosotros y por la humanidad. Te acepto como mi Señor y Salvador en mi corazón. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido contra ti y contra mis hermanos. Y te doy las gracias porque viniste a este mundo a morir, a sufrir por mí y por la humanidad. Y moriste y resucitaste y hoy reinas con el Padre, a la diestra del Padre, por los siglos de los siglos. Y te doy las gracias por permitirme y por darme esta grata sorpresa de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y lo declaro hecho. Amén. Que Dios les bendiga.